¿Qué tan complicado es emprender? Esta es una pregunta que me hacía un amigo hace poco tiempo y me gustaría hoy darle una respuesta desde mi perspectiva. Quédate hasta el final del video para que sepas cómo es que yo veo el camino de un emprendedor. Bueno, he de decirte que mi amigo es una persona muy exitosa. Ambos estudiamos la misma carrera universitaria. De hecho, es de estas personas con las que realizas muchos trabajos en conjunto durante tu periodo de estudio. Actualmente trabaja en una de las conocidas como Big Tech. Ambos estudiamos ingeniería en sistemas y se ha destacado por el talento que él tiene. Incluso desde hace tiempo él ya no vive en México. Está viviendo en Estados Unidos y le va bastante bien. Por otro lado, yo decidí desde el inicio y desde que terminé la carrera, incluso un poco antes, comenzar a emprender. Y su pregunta de qué tan complicado es emprender y qué tan complicado es hacerlo en México es porque es algo que él hoy en día está considerando. Él quiere regresar de Estados Unidos y no sabe qué hacer. No sabe si buscar trabajo en una compañía grande como la que hoy está trabajando y exitosa, enfocada a la tecnología, o de plano comenzar a hacer algo nuevo, algo diferente, inventar un modelo de negocio o algo que le permita hacer su propia empresa. Cuando él me lo preguntó, realmente me quedé reflexionando en lo complejo que puede ser la respuesta a esta pregunta. Y para responderle me acordé de una historia que me pasó y que me gustaría compartir contigo. Hace tiempo me encontraba en una ciudad cercana a la Ciudad de México. Fui allá por motivos de trabajo. Habíamos tenido algunas reuniones allá y decidimos pasar la noche en aquella ciudad y al otro día viajar temprano de vuelta a la Ciudad de México. Me habían acompañado algunos miembros del equipo. Lo primero que vi cuando salí del cuarto es que no vi nada. Y es que había una neblina tremenda, o sea, todo estaba completamente gris. Y me preocupó un poco porque sabía que teníamos que utilizar una carretera un tanto peligrosa y que si no teníamos visibilidad iba a ser algo riesgoso. Pero también sabía que teníamos que regresar pronto porque teníamos otras reuniones que atender en la Ciudad de México que era difícil poder mover. Lo primero que hice fue me calmé, bajé a desayunar al restaurante del hotel y les externé a mis colegas la preocupación que tenía por el clima. Decidimos esperar un poco de tiempo para ver si la neblina cedía un poco y podía ser un poco más seguro viajar. Efectivamente, esto sucedió y el clima comenzó a ceder. Tomamos el auto y empezamos a avanzar. Cuando llegó el momento de incorporarnos a la carretera principal, había muchísimo tráfico, pero un tráfico de esos en los que no te mueves absolutamente nada. Y estábamos a nada de llegar a la carretera. Y lo primero que hice fue preguntarle a las personas que venían conmigo si podían ver en los navegadores como Waze o Google Maps qué es lo que estaba pasando, si más adelante se quitaba el tráfico y valía la pena esperar o qué es lo que podíamos hacer. La realidad es que no había mucha información en ese momento. Se veía que estaba, ya sabes, todo rojo durante un periodo de tiempo, pero no sabíamos el por qué estaba pasando eso. También les pregunté si había una ruta alterna. En ese momento ya estaba poniendo un poco complicado porque ya teníamos muchos carros atrás y era muy difícil regresar. Realmente solo teníamos la opción de seguir adelante. Y de pronto vi una vereda por un camino de terracería y pregunté si eso realmente era un camino. Y literalmente en el mapa no parecía ser un camino, realmente no se veía como habitualmente se ve una ruta, sino se veía una mancha café. Pero a simple vista sí se alcanzaba a ver que había un camino. Y decidimos aventurarnos. Y aquí me voy a detener y te quiero explicar por qué esta aventura la relaciono con el emprendimiento. Por un lado, estaba muy claro el camino a seguir. Sí, había trabas, sí estaba muy lento, de hecho estaba detenido y probablemente íbamos a estar atascados durante un periodo de tiempo, pero al mismo tiempo era un camino seguro y que sabíamos hacia dónde nos llevaba y pues además era la ruta que teníamos que tomar. Por otro lado, estaba un camino, lo que parecía ser un camino, que posiblemente nos iba a llevar al lugar al que necesitábamos llegar, pero tal vez de una manera más rápida. Y así es como yo veo el emprendimiento. Tienes un camino seguro, que muchas veces quizás sea lento, pero sabes hacia dónde te va a llevar. Todo es cuestión de ser paciente y de avanzar en el camino que sabes que tienes que recorrer. Por otro lado, con el emprendimiento hay algo que pinta para hacer un camino, pero no sabes hacia dónde te va a llevar necesariamente, y está lleno de incertidumbre y está lleno de riesgos. Efectivamente, lo que decidimos en aquel momento fue tomar esa vereda y empezamos a avanzar. De inmediato empezamos a tener muchas dificultades. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La noche anterior había llovido mucho y el vehículo en el que íbamos para nada es un carro hecho para andar en la terracería.
Y pues todo el tiempo el carro se me iba moviendo, derrapando, etcétera, y pues desde ese momento se empezó a sentir pues la tensión de que estábamos saliendo de la zona segura y de que nos estábamos adentrando en un camino un tanto incierto. Y muchos dirán, pues qué locura o qué estupidez, ¿por qué te fuiste por este camino si no estabas seguro? Pero créeme, teníamos que llegar cuanto antes y no podíamos regresar. Y la otra opción era estar estancados, sabiendo que no íbamos a llegar a ningún lado, y también no teníamos certeza de que ese atascón se iba a quitar en algún punto. Seguimos avanzando por el camino y de pronto más adelante sí se actualizó el mapa de navegación y sí nos indicaba que esa vereda por la que estábamos avanzando se conectaba con un camino, que por cierto era la carretera. Y esto nos puso muy, muy contentos. Sí estábamos pasando por un momento muy difícil, sin embargo sabíamos que podíamos salir adelante. Y aquí viene otra lección muy importante del emprendimiento que relaciono con esta aventura. En ese momento viajábamos 3 personas en el coche. La persona que era el copiloto estaba todo el tiempo viendo ciertos indicadores. Particularmente veía el mapa. Veía si seguía el bloqueo. Veía si la ruta que estábamos tomando nos iba a llevar hacia un lugar. Y estaba tratando de buscar también noticias al mismo tiempo para saber qué es lo que estaba pasando. Por otro lado, venía una persona atrás. Esta persona atrás resultó ser una persona que en su infancia había hecho rodadas con su familia. Entonces tenía cierta noción de cómo manejar en esos momentos. Si bien él no iba manejando, ni cuando hacía este tipo de aventuras lo hacía, conocía cierta información que me estaba compartiendo, que me estaba ayudando para que la conducción fuera mejor. ¿Y esto qué tiene que ver con las empresas? Igual, en un camino en donde todo se está volviendo complicado, es muy importante tener los mejores recursos. Y no estoy hablando de personas, que aquí estoy hablando de una cosa muy circunstancial, sino teníamos la experiencia de la persona que venía atrás y también teníamos los sistemas que estábamos consultando para saber qué estaba pasando, y la otra persona estaba muy enfocada a, oye, cuidado con esta piedra, oye, cuidado con este otro obstáculo. Estaba muy enfocado en ayudarme a hacer la mejor conducción posible. Y evidentemente yo estaba totalmente concentrado en hacer las cosas perfecto. Yo sabía que cualquier error que cometiera nos íbamos a quedar estancados y nuestra solución alternativa iba a ser mucho peor que la solución original. De hecho, todo el tiempo yo estaba pensando, si me quedo aquí estancado, estoy convencido que el seguro no va a venir por nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le voy a llamar? ¿Quién me va a poder rescatar de aquí? Y eso también pasa en los emprendimientos. Siempre hay que estar pensando quién te puede ayudar a salir de una situación complicada. ¿Quién esa persona que tiene ese conocimiento o esos recursos que tú posiblemente necesites y que te van a ayudar a salir de un posible atascón? Déjame decirte que cuando decidimos tomar este camino alterno, algunos carros nos empezaron a seguir y de pronto ya venía una larga fila detrás de nosotros. Y la realidad es que íbamos avanzando, llegamos a un camino en el que ya se conectaba con la carretera, pero mi compañero me dijo, oye, sí ya se conecta, pero el bloqueo sigue. Si continúas por el camino de la vereda, más adelante hay otra conexión con la carretera y ahí ya no hay bloqueo. ¿Qué opinas? Y yo lo que le dije es, oye, si ya llegamos hasta aquí y ya corrimos este riesgo, pues corramos el riesgo completo. Y eso también pasa mucho en los emprendimientos. Es difícil a veces detenerse, pero no siempre eso es lo mejor. Aquí hay que tener cuidado. Yo corrí en ese momento muchos riesgos. Nos metimos por la vereda y los carros que venían atrás continuaban siguiéndonos. Seguimos avanzando y llegó un punto en el que vi un terreno en el que sabía que iba a ser completamente imposible avanzar. Estaba lleno de tierra, lodo, mucho fango. Y el carro en el que íbamos, te digo, no estaba preparado para eso. De hecho, me detuve completamente, nos bajamos a revisar la tierra y vimos que estaba, pues, sumamente suave. Sabíamos que si pasaba por ahí el coche nos íbamos a quedar atascados. A los lados del pequeño camino había pues una especie de sembradíos. La persona que te digo que tiene cierta experiencia en estos caminos me dijo, oye, si ponemos estas especies de hojas sobre este camino que eran un poco duras y las compactamos pisándolas, muy probablemente pases si lo haces muy rápido. De hecho, recuerdo yo acercarme a los carros que venían atrás y les pregunté, oye, pues ¿qué piensan hacer? Y su respuesta fue, pues esperar a ver qué vas a hacer tú. Literalmente uno me dijo, yo no estoy dispuesto a aventarme primero si tú no lo haces. Y eso también pasa en los emprendimientos. El que va primero siempre tiene que ir marcando el camino. Es el que más toma riesgos.
Cuando tú estás en un emprendimiento y cuando estás haciendo algo muy diferente, que estás innovando realmente, va a haber muchos que vengan atrás de ti. Muchos de ellos van a ser tu competencia e inclusive muchos se van a aprovechar de ti. Y no está mal, al final del día, si el terreno da para todos, pues está bien. Entonces yo sabía que la decisión dependía de mí y que si íbamos a continuar iba a ser mucho riesgo. Decidí hacerlo, hicimos con las hojas en la tierra lo que mi compañero nos recomendó, las aplastamos, las pisamos, me subí al coche y avancé lo más rápido que pude. Sí se me movía muchísimo, yo sentía que de plano no salíamos, pero lo logramos. Logramos salir y efectivamente más adelante se conectaba este sendero. ¿Y qué crees? Ya no había tráfico. Pudimos avanzar a partir de ahí como si nada, de hecho no había nada de tráfico, pues todos estaban atascados y atorados atrás. Y a partir de ahí nada nos detuvo, llegamos sumamente rápido. Pudimos atender las reuniones que teníamos programadas y demás. Más tarde, esa misma noche, revisé las noticias y supe que estuvieron muchas horas detenidos en esa carretera porque hubo un accidente muy fuerte. Afortunadamente nosotros pudimos escaparnos y salir de allí, salir de ese atascón, corriendo muchos riesgos, quizá muchos innecesarios, pero lo logramos. Y así son los emprendimientos. Ojo aquí, la probabilidad de que saliera con éxito realmente era muy baja. Las condiciones de verdad eran muy complicadas en el terreno. Y así son los emprendimientos. Hay mucha gente que no está dispuesta a correr los riesgos quizá locos, quizá absurdos, quizá hasta estúpidos que yo cometí en ese momento, pero habrá quienes como yo digan, vale la pena. Vale la pena porque llegué a mi siguiente reunión, vale la pena porque vi más pronto a mi familia, vale la pena porque no perdí 8 o 9 horas detenido sin poder hacer nada y para mí valió totalmente la pena. ¿Para ti valdría la pena correr estos riesgos? ¿Tú te atreverías a hacer esto que yo hice? Pues así son los emprendimientos. Y no significa que un camino sea bueno o malo, realmente son caminos diferentes. En este caso nos llevaron hacia el mismo lugar, con circunstancias diferentes. La decisión es totalmente tuya. ¿Estás dispuesto a correr los riesgos? ¿O prefieres esperar con seguridad y no pasa nada? Los dos caminos se valen. ¿Cuál es el que tú prefieres? No te olvides de suscribirte, activar la campana y darle like a este video. Nos vemos en el siguiente.